Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Libra. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, una de las imágenes que yo he visto es como si tú tuvieras alas, cariño. Pero esas alas están como maltratadas, cariño, como si tuvieran muchas heridas, muchos cortes, esas alas. Entonces siento, mi querido Libra, que para muchos de vosotros le cuesta posiblemente emprender lo que es el vuelo también. Cuando te digo lo que es emprender el vuelo, posiblemente te cuesta hacer cambios, posiblemente te cuesta dejar una situación, puede ser también lo que es trabajo, puede ser amor, puede ser comunicación, o simplemente tú sientes que te han cortado las alas, sientes que a lo mejor no estás siendo tú mismo, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Te gustaría de repente, mi querido Libra, más atención de los demás? A lo mejor de repente te gustaría que alguien pregunte cómo estás, te gustaría de repente que alguien te entienda, te escuche, o que ellos posiblemente se pongan lo que es, como se dice, en los pies de tu zapato, ¿no? Siento esto. Pero por otra parte, mi querido Libra, a veces es como que quisieras soltar todo, pero luego tienes un poco de complicaciones también. Y por último, es como que alguien te detiene o es como que alguien te juzga también, Libra. Y esto pues simplemente te lleva ¿a qué? A que tú entres lo que es en confusión, mi querido Libra, ¿vale? No sé por qué siento, Libra, que no te están dando la atención correcta, el cariño correcto o el amor correcto a muchos de vosotros, Libra, ¿vale? Tú necesitas sentirte mimado, tú necesitas sentirte querido. O de repente necesitas que esta persona te preste lo que es atención o te responda los mensajes, los comentarios, o quieres que ellos pues simplemente se acerquen lo que es a tu vida. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, que representa también lo que es a un Leo. Pero por otra parte también, mi querido Libra, nos dice, tienes que empezar a buscar lo que es tu claridad, busca lo que es tu verdad, o simplemente empieza algo nuevo lo que es en tu vida. El otro mensaje también, si tú de repente estás lo que es en un problema, la carta de la fuerza también representa que vas a superar los obstáculos. Entonces, si en este momento te sientes con las alas cortadas, sientes que a lo mejor de repente no vas a poder salir de una situación, o sientes de repente que una persona no te presta atención, o simplemente tu mundo se va desmoronando, muy pronto vas a poder superar ese obstáculo porque tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Tiempo al tiempo. Te voy a sacar más signos. Vamos a ver, aparte de Leo, vamos a ver, signos, 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 signos. Me sale lo que es un Sagitario, me sale Capricornio, me sale Virgo y cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, vamos a ver. Mi querido Libra, cariño, siento ese Virgo muy fuerte en tu vida, ¿vale? Vamos a ver iniciales.
la letra F, la letra D, la letra T y la letra S. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Yo siento, Libra, como que estás un poco, te sientes como aislado, te sientes como apartado o apartada, cariño. No te entienden. Vamos a ver. Eres un alma incomprendida, corazón, o incomprendido. Dice, Madre Tierra, ¿es un vínculo con la energía de Gai? La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus cuatro paredes y parta la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente. Cariño, siento que muchos de vosotros, mi querido Libra, por cualquier motivo de la vida, en estos momentos estás pasando por mucho estrés. Mucho estrés. Entonces, ¿qué te dice? Madre Tierra, tienes que salir de tu rutina. Vete a un lugar libre donde pueda haber árboles, donde puedas entrar en contacto con la naturaleza, donde tú te sientas más cercano con el cosmos, con el universo, con Dios, con tus ángeles. Si vives en una ciudad, cariño, donde todo va de repente lo que es a 1000 por hora, es importante que busques naturaleza. Si a lo mejor de repente estás trabajando sin parar, es importante que desconectes. ¿Por qué? Porque si no, cariño, esto te puede traer consecuencias como estrés. Estrés, ansiedad, nerviosismo, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. ¿Por qué yo he visto la imagen que te cortan las alas? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, cariño. Aunque tú, mi querido Libra, en algún momento de repente demuestras que tienes fuerza, que tienes carácter, porque esta es una carta de carácter, cariño. Pero cada cierto tiempo es como que volteas atrás. A lo mejor te viene lo que es el recuerdo, la nostalgia de relaciones pasadas, de repente de tu familia, de tu entorno. De vez en cuando te gustaría estar cerca de ellos o te gustaría saber de ellos, porque quizás hay un grupo de ustedes, Libra, que hay comunicación cero, como que te entra la nostalgia, cariño. La nostalgia, el recuerdo. ¿Qué será de él? ¿Qué será de ella? ¿Será feliz? ¿Se acordará de mí? ¿Algún día tendré la oportunidad de volver a encontrarme con él o con ella? Etcétera, etcétera. Voy a sacar más cartas, corazón. Vamos a ver. La carta también de la Reina de Pentáculos, la carta también del 7 de Pentáculos y la carta del Loco. Siento, mi querido Libra, que esta situación te ha llevado ¿a qué? A que simplemente tú te creas lo que es un mundo en tu historia. Es como que tú, aparentemente, mucho me sale esta energía, aparentemente, cariño, tú demuestras a los demás de que todo marcha bien, de que todo está bien. Puedes tener de repente una persona cercana, puede ser que tengas un trabajo ideal, puede ser, cariño, que a lo mejor, yo que sé, estás reunido con tu familia, pero tienes una insatisfacción, Libra. Hay una insatisfacción, hay algo que no te cuadra, hay algo que a lo mejor de repente no encaja con tu vida. Por eso, Libra, no es necesario que tú estés de repente fuera de casa, no es necesario que tú estés sin pareja, no es necesario que tengas problemas, simplemente hay algo que te falta en tu vida, mi querido Libra. Hay algo. La carta del Loco me dice, cariño, si tú sabes qué es lo que te falta en tu vida, la carta del Loco te dice, da el salto, arriésgate, me está diciendo. No te detengas, cariño, empieza desde cero, porque mira, aquí este personaje muestra lo que es dureza, firmeza, pero este personaje, cariño, tiene lo que es la mirada un poco perdida, un poco perdida, un poco perdido. A veces de repente tú, Libra, estás haciendo cualquier cosa y es como si estuvieras en las nubes. Y mucha gente se da cuenta, Libra. Mucha gente pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué a veces te noto con una mirada triste? ¿Por qué a veces te noto que estás en el limbo? ¿Tienes algún problema? Y tú, pues, cariño, te gusta de repente demostrar que tienes mucha fuerza y simplemente dejas pasar las señales, Libra. Mi querido Libra, no hay nada de malo de que tú demuestres tus sentimientos o simplemente expreses
lo que te está pasando en tu vida. Si hay algo que tú tienes que soltar, si a lo mejor de repente tienes que llorar o tienes que gritar, hazlo, Libra, hazlo, pero no te lo guardes, porque eso luego trae consecuencias. Luego viene el estrés, luego viene lo que es el nerviosismo, las enfermedades, etcétera, etcétera. Algo tienes que soltar. Tienes algo aquí adentro, Libra, una tristeza, un dolor, una melancolía, una insatisfacción. Hay algo. Vuelvo a decir, tu vida puede estar marchando bien, pero hay algo que te afecta, mi querido Libra. Suelta. Empieza a reflexionar, haz memoria, cierra capítulos o busca ayuda. No hay nada de malo de que muchos de ustedes de repente necesitan ayuda psicológica. Eso no quiere decir que estás loco o que estás loca. Simplemente que el ser humano de vez en cuando necesita soltar, necesita ayuda profesional. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Dice, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Entonces, quizás el punto del iceberg, cariño, para que tú tengas problemas con tu pareja actualmente, puede ser que a lo mejor tienes mucho trabajo, no coincides con él o con ella, una de las dos partes de repente se ha quedado sin trabajo, cariño, o se ha presentado lo que es una deuda o algún gasto inconveniente. O de repente esta persona está en la distancia por trabajo y tú estás lo que es en la distancia por trabajo. Entonces nos dicen problemas financieros. Cariño, traten de buscar una solución y tampoco no busquen problemas porque el dinero se recupera. Traten de estar bien con la pareja o simplemente busquen opciones para poder estar juntos también. Porque hay un grupo de ustedes, cariño, que apenas se ven. A lo mejor de repente se ven una vez al mes o cada 15 días. Y eso, cariño, sinceramente para mí, no es una relación sana. A la larga, a la corta, cariño, esto trae consecuencias, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué consejo te da el Tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios, el universo me ayude. Vamos a ver. O tú llegas estresado o estresada, cariño, por el trabajo y pues te desquitas con la primera persona que es tu pareja. O también puede ser viceversa. La carta del sol, cariño, te está diciendo: busca tu claridad, busca tu camino, supera los obstáculos, tienes que ir en busca de tu felicidad, ¿vale? Nuevos comienzos, me están diciendo, Libra, nuevos comienzos, busca la luz, Libra, es lo que me dicen. Vamos a ver qué más me dicen, a ver, cariño. A ver qué me quieren decir, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra, vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta de loco es un no, pero me dice arriésgate, ¿vale? También es tu signo, Libra, cariño. ¿Para qué os han elegido la opción 2? La carta de la muerte es un no, un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice economía, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. La carta del emperador. Por el momento, cariño, vas a tener mucho trabajo, pero también vas a tener que dedicar mucho esfuerzo para que pueda salir lo que es adelante, ¿vale? Si tú quieres cambios lo que es en tu vida en la parte económica, tienes que salir de tu zona de confort. La carta de la sacerdotisa. ¿Eres una persona preparada? ¿Eres una persona con experiencia? ¿O simplemente tienes todo a tu favor para poder emprender un proyecto nuevo? Si tú quisieras, mi querido Libra. Esto es lo que te dice. Tienes que salir de tu zona de confort o tienes que hacer algo diferente, cariño. Despabila, Libra. Despabila, ¿vale? Richo, que despabila. Reacciona, te está diciendo. Guapa, guapo. Vale, aquí lo decimos así en España, cariño. Te voy a sacar lo que es las características. Déjame ordenar las cartas porque si no, las entrevero, cariño. Yo uso muchos mazos. Vale. Vamos a ver las características, mi querido Libra. Las características. Vamos a ver, corazón, vamos a ver las características.
Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio y también Piscis. Hay un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres muy rubio, muy blanco, o de repente la otra persona es más moreno, morena o trigueña. Pero sin embargo, es tu alma gemela, mi querido Libra, ¿vale? Es tu alma gemela. Puede ser cualquier otro signo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. O simplemente va a haber una reconciliación. O tú quieres saber de él o de ella. La carta de la Reina de Bastos. Hay un grupo de ustedes que siente una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, me dicen. O simplemente tú, esta persona, cariño, lo has conocido lo que es en una fiesta, en una reunión. Esta persona, hay una energía que puede ser de llamas gemelas también. Puede ser que sea más moreno que ustedes o mulato, pero sin embargo te encanta su energía, te encanta su vibra, etcétera, etcétera. En una reunión, en una fiesta o en un compromiso, pero donde hay música, donde hay de repente bebidas, cariño, vas a conocer a una persona muy especial. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, cariño, puede ser que también estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero por otra parte, siento que tienes una conexión o una energía con un amigo o con una amiga, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que utilice gafas, lentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un problema de visión. Es una persona muy espiritual. Algunos de ellos, cariño, puede ser que tengan hijos e inclusive lo que es tatuaje, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Hasta la vista. Recupera tu poder, mi querido Libra, ¿vale? Tienes que empezar a pensar en ti. Sé feliz, corazón.